Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Después de una semana que he tenido de descanso, como ya bien sabéis todos, vamos a retomar lo que es la actividad del canal con la encuesta que os subí hace ya, pues digamos, unas pocas semanas, poquitos días, unas cuantas semanas, que fue esa encuesta en la que la ganadora, por un 22-23% de los votos, creo recordar que fue Top Gun, efectivamente, de Tony Scott, protagonizada por Tom Cruise, que ya tenéis aquí evidentemente lo que es la review en el canal hace ya tiempo. Pero que en segundo lugar, con un 20 o un 21% de los votos, quedó para mí lo que era, pues, de las 5 que había escogido, la mejor con diferencia. Es decir, creo recordar que fue la primera película que puse de las 5 y es la que para mí tiene más calidad, la que yo tengo más cariño y para mí la más sobresaliente de todas, a todos los niveles. Su director, Michael Mann, yo considero que es uno de los grandes directores del cine contemporáneo, creador, como todos sabéis, de esa magnífica serie de los 80 que fue Corrupción en Miami, y luego de otra serie de películas que todas ellas han rozado, digamos, del sobresaliente para arriba, como son El último mohicano del año 92, junto a Daniel Day-Lewis, The Insider, El dilema, junto a Russell Crowe y Al Pacino del año 99, que tuvo 7 nominaciones al Oscar, también Hit del año 95, un magnífico duelo interpretativo entre Al Pacino y Robert De Niro, y Colateral, una película realmente soberbia, un thriller absolutamente estremecedor protagonizada por Jamie Foxx y por Tom Cruise. Pero en el año 2009 Michael Mann nos dio la que es para mí una de las más importantes películas del cine policíaco y del género negro dentro de lo que conforman las últimas décadas del cine contemporáneo, del cine moderno. Si hace poco os hablaba de películas como por ejemplo El Confidential de Curtis Hanson, o Camino a la perdición de Sam Mendes, o incluso evidentemente El irlandés de Martin Scorsese, todas ellas magníficas películas. La película que vamos a comentar esta noche forma con las anteriores tres que he mencionado, un cuarteto que podrían estar perfectamente dentro de lo que son las películas clásicas del género policíaco y del cine negro más clásico de la historia del cine. Podrían haber estado filmadas perfectamente dentro de la época dorada del Hollywood de los años 30, de los años 40, pero que esta película se puede decir que es puro Michael Mann. Pero, y además podríamos decir que es una película de cine negro en todos sus aspectos, pero mucho más en lo que se refiere en el fondo que en la forma. Porque en la forma esta película es puro Michael Mann, es decir, tiene todas las constantes del cine de Michael Mann. Su virtuosismo visual, la manera de manejar el sonido, absolutamente maravillosa, desbordante, con un protagonismo muy exacerbado, una violencia no excesivamente gráfica, pero en el que se evidencian o se denotan muchísimas cosas, pero que no se muestra una violencia muy exacerbada en lo que se refiere a toneladas de hemoglobina, como seguramente hubiesen hecho otros directores, como por ejemplo, sin ir más lejos, como Quentin Tarantino, pero que es una película que es una auténtica delicia. Tiene una puesta en escena absolutamente demoledora, una ambientación, se puede decir que perfecta, y por así decirlo, una experiencia audiovisual de las mejores que yo he tenido cuando la vi en el cine en el año 2009. Os estoy hablando de la película Enemigos Públicos, ya os digo, del director Michael Mann, del año 2009, protagonizada por Johnny Depp, por Christian Bale y por Marion Cotillard en los personajes principales, mejor dicho, en lo que son los protagonistas principales. Luego también están secundados por otros, digamos, actores de reparto absolutamente memorables, como David Benham, que fue el Faramir del Señor de los Anillos, Stephen Lang, que fue el villano de Avatar, Stephen Dorff, Giovanni Ribisi, todos ellos encumbrando al trío protagonista de una manera absolutamente magistral. Históricamente hablando, Enemigos Públicos nos sitúa dentro de lo que son los años 30, más concretamente 1933. Es decir, la época, por así decirlo, vamos a llamarla como la época dorada de lo que fueron los gángsters en Estados Unidos y sobre todo en el estado de Illinois, en Chicago. Y si os acordáis de la review que hice yo ya hace aquí algún tiempo de una película de cine negro llamada Chicago años 30, esta película también se podría denominar como Chicago años 30 porque se desarrolla, digamos que en la misma década. Y es que Enemigos Públicos para mí es la película más cinéfila de Michael Mann. Más cinéfila
porque es la película que más referencias tiene al cine clásico de lo que es el género negro, es decir, al cine policíaco de los años 30 y de los años 40, ese género que vino prácticamente influenciado por el realismo poético francés de los años 30 y también en parte por el neorrealismo italiano de finales de los años 40. Es decir, el género negro, el cine negro como tal, digamos que recibe muchas influencias de muchos movimientos cinematográficos que vinieron de la vieja Europa y que muchos directores la trasladaron directamente a lo que fue Hollywood. Aunque se puede decir que la referencia más directa que tiene Enemigos Públicos evidentemente es Scarface, el terror de Lampa, la película de Howard Hawks del año 1932. Una película que yo comentaré aquí en el canal porque para mí es la mejor película de cine negro de todos los tiempos. Se puede decir que Enemigos Públicos es una nueva revisitación de lo que es el cine negro, pero contado en clave del cine contemporáneo. Me explico. Es decir, Michael Mann lo que hace es no renunciar a su estilo, un estilo completamente definido, un estilo que le enmarca dentro de lo que es un auténtico autor, y también un estilo claramente muy moderno, en lo que se refiere al uso del color, en lo que se refiere a los movimientos de cámara, en lo que se refiere también a las interpretaciones, pero evidentemente lo que nos está contando Enemigos Públicos es una historia que ya ha sido contada en múltiples películas de la historia del cine. No la historia solamente del personaje principal de esta película, interpretado por Johnny Depp, que es John Dillinger, un asaltador de bancos, un robabancos, por así decirlo, un atracador de bancos, muy famoso, que evidentemente existió en los años 30 en Estados Unidos, en Chicago, que se movía constantemente por los Estados Unidos atracando bancos con una banda y que tenía constantemente, pues, digamos, al FBI detrás de él. Lo que vamos a ver realmente en Enemigos Públicos es una gran persecución. Es una película que se puede decir que es como un gigantesco juego del ratón y el gato entre el personaje de John Dillinger, el personaje interpretado por Johnny Depp, y el personaje de Melville Purvis, interpretado por Christian Bale. Dos actores, además, con unas cualidades interpretativas muy distintas, muy diferentes. Johnny Depp es, de ahí que hablemos de un duelo interpretativo. Johnny Depp es claramente un actor más de gestualidad. Es un actor cuya puesta en escena, cuya gestión interna de los personajes es claramente muy física. Sin embargo, evidentemente, Christian Bale es un actor que basa mucho más su interpretación en lo que es una poderosa mirada y una presencia física que Johnny Depp hasta cierto punto no tiene. Christian Bale es un actor, digamos, como más del método. Es un actor que se mete de lleno en un personaje y lo interpreta de una manera un tanto fría, calculadora, y además con un tono bastante sombrío. Sin embargo, la interpretación que tiene Johnny Depp en esta película es mucho más cercana, mucho más amable, y eso que se supone que es, digamos, el villano de la película, aunque es el protagonista del film, se supone que es el villano. Aunque aquí Michael Mann lo que hace dentro del duelo interpretativo entre estos dos actores es como un cambio de papeles muy significativo, ya que Christian Bale, digamos que es el agente del FBI que estará constantemente persiguiendo a John Dillinger, al personaje que interpreta Johnny Depp, se le enfoca o se le planifica mucho más en esta película como si fuera el villano, es decir, como ese personaje que va detrás de nuestro protagonista. Y a John Dillinger realmente, que es el ladrón, el atracador de bancos, realmente se le enfoca como el héroe. Realmente, Enemigos Públicos, además, como las grandes películas del género negro, no solo es, digamos, una gran persecución entre lo que es el villano y el héroe, que en este caso, ya os digo, queda un poco como difuminado, un poco como ambiguo dentro de lo que es la película, ya que siempre tendemos, en las películas protagonizadas por Johnny Depp, como si fuera, o a tenerle como si fuera nuestro héroe. Pero realmente en esta película no es un héroe. Realmente Johnny Depp en esta película es el villano. Pero Michael Mann, para que nos podamos identificar con el personaje, lo interpreta o lo hace interpretar a Johnny Depp desde un punto de vista mucho más amable, mucho más, digamos, desde un punto de vista más simpático. Y eso que fijaos, cuando en las películas del cine negro antiguo actores como James Cagney o como Humphrey Bogart interpretaban, por ejemplo, a villanos, por ejemplo, en aquella película de James Cagney, si mal no recuerdo, que se llamaba Ángeles con caras sucias, James Cagney interpretaba, digamos, a un villano.
se le enfocó al personaje de James Gaffney desde el punto de vista como si fuera un héroe, y eso que era un villano, y que era una mala influencia para todo el entorno que tenía alrededor. Sin embargo, Michael Mann lo que hace es recuperar ese personaje y lo encarna dentro del personaje de John Dillinger, un personaje que además existió realmente. Es decir, John Dillinger, igual que otros personajes dentro de la película, como Frank Nitti, uno de los principales, compañeros, digamos, de trabajo, entre comillas, por así decirlo, de Al Capone, fueron personajes que existieron dentro de la historia de Estados Unidos y que evidentemente forjaron lo que fue la época dorada, si lo podemos llamar así, de los gángsters dentro de lo que es la historia con más contemporánea de los Estados Unidos. Pero ya os digo que Michael Mann lo que nos hace dentro de la interpretación de Johnny Depp es que para nosotros sea, aunque sea el villano, sea como el auténtico héroe. Y además Christian Bale es como si fuera el villano, aunque en realidad, evidentemente, él representa al FBI, representa a la justicia. Al igual que las grandes películas del cine negro, Enemigos Públicos, también lo que nos hace es como una representación o como, vamos así decirlo, como una fotografía de lo que es el Estados Unidos de los años 30. Es decir, no solo tenemos una historia realmente de un villano o de un atracador de bancos y de unos agentes federales, el FBI, que van detrás de él, sino que todo lo que vemos dentro de la película es como una representación, como una fotografía, como un cuadro realmente de lo que es la sociedad de los Estados Unidos de los años 30. Y además es que Michael Mann todo esto nos lo perfila con determinadas pinceladas a lo largo del metraje. Vemos, por ejemplo, la corrupción de los jueces, que están en contra incluso de decisiones de los federales, decisiones de J. Edgar Hoover, un personaje también que existió en la historia de Estados Unidos, era director del FBI en los años 30 y que es directamente, por así decirlo, el superior del personaje de Melvin Purvis, el personaje que interpreta Christian Bale en esta película. También tenemos los métodos poco ortodoxos que utilizaba, por ejemplo, lo que era la policía o los federales para sonsacar información a todos los criminales que atrapaban. Hay, por ejemplo, una secuencia en la que vemos pues, a un grupo de agentes del FBI que están pegando realmente una paliza al personaje de Marion Cotillard. Ahora hablaremos un poquito más en profundidad del argumento, utilizando, ya os digo, pues métodos poco ortodoxos. Están pegando realmente a una mujer para intentar sonsacarle, porque esta mujer, Marion Cotillard, interpretará a la novia de John Dillinger, al personaje de Johnny Depp, y están intentando sonsacarle información a base de la violencia. Pero claro, violencia que evidentemente luego es retratada de una manera muy salvaje por parte de lo que es Michael Mann, haciendo sufrir al personaje que interpreta Marion Cotillard, pero que evidentemente el personaje de Melvin Purvis, el personaje de Christian Bale, tratará evidentemente de amortiguar hasta cierto punto. También lo que vemos es lo que ocurría también en los años 30 en Estados Unidos, y es que ciertos estamentos, ciertas capas de la sociedad en lo que se refiere a lo que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de Estados Unidos, como puedan ser los federales, como puedan ser policías, también estaban, digamos, de parte hasta cierto punto de todos estos gángsters que incluso llegaban a controlar parcialmente su vida. Hay una secuencia en la que cuando John Dillinger es atrapado y es llevado de nuevo a la cárcel, digamos que el alcaide se comporta de una manera como muy familiar, y los periodistas que están delante de él le van haciendo como fotografías, le van sonsacando no información para sus titulares de los periódicos, sino que le van tratando de una manera un tanto socarrona. Es decir, le tratan como si fuera una estrella de cine, y eso que evidentemente es un gran criminal, es uno de los elementos realmente más chocantes dentro de lo que es la película. Y además John Dillinger, por atracar bancos, se supone que se convirtió dentro de la época de la Gran Depresión, dentro de la historia de Estados Unidos, en una especie de héroe para el pueblo norteamericano, una especie de héroe que evidentemente atracaba los bancos para él enriquecerse, pero que esos bancos se supone que habían sido los que habían provocado, digamos, como el gran crack del Wall Street. Por lo tanto, todas las personas que atracaban bancos, como por ejemplo Bonnie y Clyde, que eran también personajes muy de la época. Esta película también tiene referencias a la obra maestra de Arthur Penn. Todo eso también está reflejado dentro de la película. Es decir,
se les trataba incluso dentro de lo que era el pueblo, dentro de lo que eran los periodistas, incluso determinadas capas, ya os digo, de la policía, como si fueran auténticos héroes a los villanos. También hay que recordar que muchas estrellas de Hollywood, como por ejemplo Frank Sinatra, tuvieron bastantes contactos con grandes capos de la mafia. Es decir, que también la mafia tuvo un papel muy importante en la historia de Estados Unidos, ya no solo en lo que se refiere a atracar bancos, sino también a la influencia que tenían en determinados políticos, en determinados sindicatos, en los gobiernos. Muchas estrellas de cine se las relacionaba con estos capos de la mafia. Contaban además con una serie de abogados para que cuando fuesen atrapados estos abogados, debido a la gran cantidad de dinero que robaban, pero que lo tenían muy en secreto, contrataban abogados realmente muy poderosos, con grandes influencias sobre los jueces, para que esos abogados, digamos que les estuviesen como sacándoles las castañas del fuego completamente. Al Capone tuvo un bufete de abogados absolutamente impresionante, lo que nos lleva también dentro de esta película a una referencia cinéfila. Yo hace ya unos meses aquí comenté en el canal una de las grandes películas de Nicolas Ray, que fue Chicago años 30. Chicago años 30 fue una película que podría haber tenido, pues perfectamente, se le podría haber acoplado a esta película ese título, porque es un personaje, un grupo de personajes de gángsters que, al igual que en la película de Nicolas Ray, digamos que tienen su actividad dentro del estado de Illinois, dentro de la ciudad de Chicago, en los años 30. Es decir, que todo está lleno de referencias a otras obras maestras de la historia del cine. Y además acordaos, por ejemplo, en Chicago años 30, el papel que realiza Robert Taylor, que es el abogado de otro de los grandes capos mafiosos que interpreta en esta película, en Chicago años 30, Lee Jacob, y que además tiene también un amor, que es el personaje que interpreta Cyd Charisse. También en esta película John Dillinger, interpretado por Johnny Depp, va a tener también como una especie, digamos, como de novia, de pareja. También en un guiño, evidentemente, a esa obra maestra de Nicolas Ray, que es Chicago años 30, interpretando el papel Marion Cotillard. La interpretación de Marion Cotillard en esta película es una interpretación, digamos, más contenida. Es, digamos, como una mujer que está en continuo sufrimiento debido a que tiene un conflicto emocional consigo misma, porque está, digamos, con uno de los mayores gángster, uno de los mayores ladrones de la historia de Estados Unidos, al que ella está profundamente enamorada, pero que ella sabe tarde o temprano que ese amor, que esa relación terminará mal, y que a John Dillinger intentarán y conseguirán atraparle y llevarle, digamos, a la silla eléctrica, cuando no matarle, como ocurre al final de la película. Es decir, que el personaje de Marion Cotillard en esta película es como muy sufridora. Es muy parecido, o se pueden establecer una serie de equivalencias, de paralelismos entre el personaje de Billy, el personaje que interpreta Marion Cotillard, y el personaje de Cyd Charisse en Chicago años 30. Es esa mujer, en este caso evidentemente Robert Taylor en Chicago años 30, era el abogado del gángster, el abogado, digamos, del villano de la película. Aquí digamos que es la chica o es la novia directamente ya no del abogado, sino del villano. Por lo tanto, tiene mucho más que perder Marion Cotillard que Cyd Charisse si se las compara dentro de lo que es la forma y el fondo de la película. Pero realmente se pueden establecer paralelismos, porque digamos que son el personaje que más sufre dentro del film, digamos por los destinos que pueden llegar a tener y que tienen realmente tanto el personaje de Robert Taylor como el personaje realmente de John Dillinger, aunque es mucho más dramático el final, evidentemente, del personaje de John Dillinger, porque él es un gángster, es un capo mafioso, es un atracador de bancos, y evidentemente no puede tener un final feliz, por así decirlo. Ya os digo que dentro de lo que es el apartado interpretativo, en esta película tenemos un duelo interpretativo absolutamente fantástico. No sabría deciros realmente cuál de los dos, tanto Johnny Depp como Christian Bale, cuál de los dos está mejor interpretado. Aunque para mí, ya os digo, como son, digamos, unas formas de ver lo que es la interpretación desde un punto de vista muy distinto, de enfocar lo que es la puesta en escena de cada personaje, porque Christian Bale y Johnny Depp son muy distintos en lo que es digamos, la puesta en escena de sus personajes y la manera de interpretar, se puede decir que los dos rayan a un gran nivel. Y además es que el guión tiene una construcción de personajes absolutamente memorable. Es decir, los dos personajes
van, digamos, evolucionando dentro de su arco narrativo a medida que va evolucionando de la película, pero a medida que les van ocurriendo también una serie de acontecimientos que van calando muy hondo dentro de la psicología de cada uno de ellos. Pero en este aspecto yo creo que el personaje de Melvin Purvis, el personaje de Christian Bale, es mucho más débil, tiene una apariencia más fuerte, pero que tiene, digamos, un muro o sea, a ver si me explico, tiene un muro de lo que es la fachada, la apariencia del personaje, pero interiormente es bastante más débil que John Dillinger. El personaje de Melvin Purvis, el personaje que interpreta a Christian Bale, digamos que tiene en esta película como dos presentaciones del personaje. Una presentación que es como una síntesis de lo que es el guión de la película. Y es que el personaje de Melvin Purvis, el Christian Bale, lo que hace es estar persiguiendo a un criminal por un bosque, por una senda, prácticamente cazándole como si fuera un cazador y una presa, como si fuera un cazador y digamos y un conejo, en el que va Christian Bale directamente entre los matorrales, escudriñando entre la maleza, entre los árboles, hasta que le pega un tiro y lo deja completamente noqueado. Pero se puede decir que eso es como una síntesis de la película, porque eso es lo que realmente el personaje de Christian Bale irá haciendo durante todo lo que es el relato, las 2 horas casi 20 minutos de lo que es esta película. Es decir, una persecución constante del personaje de John Dillinger. Melvin Purvis, que pertenece, además, el personaje de Christian Bale pertenece al FBI, también en esta película lo que nos hace es como una radiografía de lo que es el FBI dentro de lo que fue, no digamos sus inicios, porque el FBI yo creo que empezó a forjarse en 1910, 1907 aproximadamente, y aquí estamos en la década de los años 30. Pero digamos que tenemos a un FBI totalmente volcado en lo que se refiere a una metodología para encontrar al personaje de John Dillinger, que siempre va como un paso más adelante de todos los acontecimientos que el FBI se va proponiendo. Es decir, como le dice John Dillinger a Billy, como le dice Johnny Depp a Marion Cotillard en una secuencia de la película, le dice: a mí nunca me atraparán porque yo soy más listo, soy más rápido y soy más inteligente. Es decir, John Dillinger es un personaje sumamente inteligente dentro de la película, que siempre va un paso por delante del FBI. Y que Melvin Purvis, el personaje de Christian Bale, se ve en un principio claramente impotente e insuficiente para poder atrapar a toda la banda de John Dillinger, que a su vez tiene diversas ramificaciones. Está en constante, digamos, contacto con Frank Nitti, uno de los grandes capos mafiosos, amigo personal además de Al Capone, también con Babyface Nelson, otro de los grandes capos mafiosos de la época, también un personaje histórico dentro de lo que son los gángsters de Estados Unidos, y que claro, John Dillinger se mueve muy hábilmente por todos estos ambientes, y claro, para intentar atraparle es muy difícil porque claro, el FBI se ve completamente desbordado. Y aquí es cuando, dentro de lo que es el argumento de la película, entra en acción el personaje de Stephen Lang, el villano de Avatar, que es un ranger de Texas, digamos con unos métodos bastante menos ortodoxos que el FBI, ya que el FBI tenía unos métodos, digamos, más calculados, digamos que es un servicio de inteligencia, es un servicio claramente policíaco, pero al ser los federales, pues ya, digamos, tiran más en ese sentido de lo que es la inteligencia, de lo que son unos métodos más avanzados de la época. Es decir, no son personas que se pueden decir que son policías de gatillo fácil. Sin embargo, para atrapar a John Dillinger hace falta una experiencia que Melvin Purvis en esta película no tiene. Y que J. Edgar Hoover, otro de los grandes personajes de la historia de Estados Unidos, hace llamar a los Rangers de Texas para intentar atrapar a John Dillinger. Yo personalmente creo que Michael Mann con esta película lo que quiso hacer fue como su propio western. Hay numerosas secuencias en esta película que nos apelan a un western totalmente clásico, sobre todo tanto del punto de vista de la banda de John Dillinger, cómo están planificados todo lo que son los atracos, como desde el punto de vista del enfoque de los Rangers de Texas encabezados por Stephen Lang. Digamos que los Rangers de Texas utilizan un método, digamos, más arcaico, menos ortodoxo y más de gatillo fácil. Es decir, más como
digamos, como el viejo oeste, a la vieja usanza, es decir, como los duelos en el OK Corral y todo ello. Y también, por ejemplo, la manera que tiene Michael Mann a la hora de planificar lo que son los atracos de John Dillinger y de su banda. Hay una secuencia en la que John Dillinger, su banda, compuesta por Stephen Dorff, Giovanni Ribisi, David Benham, lo que hace es entrar dentro de lo que es un banco, atracar el dinero y huir dentro de los automóviles, dentro de sus coches. Es una secuencia planificada de una manera muy similar en la que, por ejemplo, en los western llegaban lo que eran los atracadores, lo que eran los cuatreros, se metían dentro del banco y prácticamente en pocos minutos asaltaban el banco y se iban corriendo con los caballos. Es decir, esa secuencia es como muy paralela, muy similar a las de los grandes western, a las de los grandes western clásicos, de los años 50 incluso. Yo creo que Michael Mann hasta cierto punto en esta película lo que quiso rodar no solo fue una película de cine negro, sino también una película policíaca con tintes también de western. Porque también, por ejemplo, hay numerosos tiroteos. Los tiroteos son uno de los elementos primordiales dentro de lo que son los westerns. Además, hay varios tiroteos, 5 o 6 tiroteos dentro de la película, que están planificados de una manera visualmente tan virtuosa, tan clara, tan nítida, que elevan la categoría de la película a las de obra de arte visual. Además que Michael Mann, digamos que en esta película, al igual que en Hit, aquella obra maestra, además interpretada por Robert De Niro y Al Pacino y por Val Kilmer, en el que hay una de las secuencias fantásticas, ese famosísimo tiroteo en donde el sonido tiene un protagonismo absoluto, se puede decir que todo eso Michael Mann lo traslada a Enemigos Públicos. Es decir, dentro de lo que es el apartado técnico, el sonido es un elemento primordial dentro de las películas de Michael Mann. Y en esta, en Enemigos Públicos, es un elemento, digamos, incluso narrativo. Ya que dentro de lo que son los tiroteos, lo que es el sonido, la calidad del sonido, prácticamente se puede decir que narra toda la secuencia del tiroteo. No hay banda sonora de fondo, prácticamente no hay iluminación. Lo que son los tiroteos que tienen lugar en la película, en las secuencias nocturnas, secuencias de noche, la iluminación se puede decir que son prácticamente las luces, no las luces, sino son, por ejemplo, pues toda la luminosidad que dan los disparos de las pistolas, de las ametralladoras, y además todo enfocado desde un punto de vista visual muy virtuoso. Porque Michael Mann no renuncia a una característica esencial de su cine, y es la de colocar, o parece que coloca, la cámara en el hombro directamente de los protagonistas para que nosotros tengamos visualmente un enfoque o una perspectiva que sea exactamente la misma que el personaje a la que ha colocado la cámara en el hombro. Y eso lo hace en el personaje de Christian Bale, en el personaje de David Benham, en el personaje de John Dillinger, interpretado por Johnny Depp, es decir, en todo ello. Pero es que todo eso lo habíamos visto en películas como en Colateral, como en El Dilema de Insider, como en Hit. Es decir, que Michael Mann no renuncia a la hora de hacer una película de cine negro, pero con tintes claramente clasicistas, a un estilo muy depurado, que es su estilo, lo que le convierte en un auténtico autor. Acordaos que siempre dentro de lo que es la historia del cine, y si me permitís el inciso, el autor es aquel director que tiene como un universo propio y una manera de filmar que es muy reconocible en toda su filmografía. Se puede decir que Michael Mann en Enemigos Públicos la película es como un ejercicio de estilo en donde Michael Mann se reivindica a sí mismo como el auténtico autor que es y como parte de la crítica que no le ha reconocido como autor. Pero que yo creo que viendo Enemigos Públicos, viendo el estilo visual, viendo la colorimetría, viendo los movimientos de cámara tan precisos y tan rápidos, se puede decir que esta película es puro Michael Mann. Es decir, Michael Mann es de esos directores que cuida mucho lo que es la iluminación, la colorimetría, sobre todo en función del estado emocional de los personajes. Es más, muchas de las secuencias de toda la película tienen su propia colorimetría. Es decir, por ejemplo, la secuencia de lo que es John Dillinger cuando conoce al personaje de Marion Cotillard, digamos, en ese club nocturno, todo está iluminado de una manera con tonos anaranjados, marrones, un poco tonos brillantes, incluso algunos grisáceos. Pero lo que realmente destaca es el traje de color rojo que lleva Marion Cotillard.
en otra clara referencia a la película de Nicolas Ray, Chicago años 30. Acordaos que Cyd Charisse llevaba en determinadas secuencias un vestido rojo absolutamente precioso. Y además, en un fondo rojo, cuando ella se sienta, se tumba en ese sofá que tiene un color rojo distinto. Ese color rojo del traje de Marion Cotillard es una clara referencia a la película de Nicolas Ray. Es decir, que Michael Mann sabe cómo hacer, digamos, los homenajes a las películas, a las grandes películas del cine negro que él ha tenido en mente, que él ha tenido en cuenta para la elaboración de Enemigos Públicos. Luego también, en otras secuencias, esa colorimetría varía. Por ejemplo, todo lo que es las secuencias que están planificadas cuando los personajes se mueven de día, están iluminadas con luz natural. No se nota ninguna clase de reflejo. La textura de lo que es el vestuario se nota muchísimo que está iluminado directamente con luz natural. Pero luego, por ejemplo, cuando estamos dentro de lo que son los interiores, tenemos una luz más tenue, más lúgubre, todo evidentemente enfocado al estado emocional de los personajes, porque John Dillinger, siendo el protagonista, su estado emocional poco a poco irá decayendo. También en clara proporción al estado emocional que tiene Melville Purvis, Christian Bale. Hay una secuencia en la que han capturado a John Dillinger, Johnny Depp, que está dentro de la cárcel, y que Christian Bale, Melville Purvis, está frente a él. Él, evidentemente, Christian Bale, fuera de lo que es la cárcel, fuera de lo que es lo que son las rejas, y le dice Johnny Depp: tengo entendido que han matado, o que mataron anoche, o Babyface Nelson mató realmente a uno de tus hombres, y que tú fuiste y que le miraste, le echaste un vistazo mientras este hombre se estaba muriendo. Dice Johnny Depp, y esto yo creo que le va calando poderosamente a Melville Purvis, a Christian Bale, y le va como amilanando en sus intentos por derrocar realmente a John Dillinger. Le dice: al principio ves realmente su mirada perdida, su mirada que se fija y se clava en ti, pero esa mirada poco a poco se va distanciando, se va quedando como en la inopia, prácticamente como una mirada perdida, y esa mirada te perseguirá dentro de tus sueños. Entonces, en un juego de plano contra plano que hace muy inteligentemente Michael Mann, enfoca a Christian Bale sus ojos, y él evidentemente sabe, en ese aspecto, John Dillinger, que le acaba de dar en el punto débil que tiene Melville Purvis. Es aquí cuando Melville Purvis empieza a decaer en lo que es su estilo, claramente un tanto poco ortodoxo al principio de la película, pero que se va haciendo como más metódico, más de policía al uso. De ahí que J. Edgar Hoover detecte que evidentemente Melville Purvis no va a ser suficiente para la captura de John Dillinger, y llame a los Rangers de Texas, encabezados por Stephen Lang, como si fuera un grupo de matones, de cuatreros de western, que os he mencionado anteriormente, para lo que es la captura de John Dillinger. Esta película también, ya os digo, que es como una especie como de fotografía de lo que es el Estados Unidos, evidentemente de los años 30. Por ejemplo, los métodos poco ortodoxos que tenía la policía. Luego también, digamos, los contactos que tenían entre sí los mafiosos con los policías, incluso con jueces. Es decir, que manejaban todo un cotarro los gángsters, en la que John Dillinger se supone que era pues como un peón más, como una pieza más de todo ese entramado gigantesco que el FBI tenía que ir poco a poco ir resolviendo. Y eso nos retrotrae también a otra película, y además se puede decir que bastante reciente dentro de lo que es el cine policíaco, aunque es una película de que tenga más de 20 años, que es Ley Confidencial. Acordaos que Ley Confidencial era una película donde James Cromwell, en lo que era el director de policía, era realmente el villano de la película, el que había provocado varias matanzas en diferentes estancias que tenían que investigar Russell Crowe, Guy Pearce, lo que eran los protagonistas de la película. Pues en esta película también, Enemigos Públicos, se muestran, digamos, esa corrupción a determinados niveles, porque incluso habrá personajes dentro de la cárcel que ayuden a John Dillinger a escapar.
Personajes que no tienen por qué ser, evidentemente, siempre policías, pero que son personajes dentro de la cárcel que no tienen nada que ver con John Dillinger, pero que John Dillinger tiene el suficiente poder, digamos, para ejercer sobre unos determinados personajes para poder él escapar de la cárcel como y cuando quiera. Es decir, en los años 30 lo que nos está diciendo Michael Mann en esta película es que la sociedad, en lo que se refiere a los cuerpos de seguridad del Estado, ya puedan ser policías, los alcaides de las cárceles, estaban, por así decirlo, muchos de ellos comprados por los grandes gángster, por los grandes capos de la mafia, por los grandes atracadores de bancos. Evidentemente los tenían comprados, y todo eso fue poco a poco limpiándose dentro de lo que eran la policía, el FBI. Ya os digo, todo eso nos retrotrae a una película como LA Confidencial con el personaje de James Cromwell. Otro de los aspectos que yo destacaría de Enemigos Públicos es también la importancia de la banda sonora. La banda sonora, además, que siempre Michael Mann le ha importado muchísimo, como ya lo hiciera, por ejemplo, en Colateral o en Hit, escoger una serie de canciones muy representativas de la época. Entonces aquí utiliza, como realmente nos está contando en la película una tragedia, que es la tragedia de John Dillinger, el personaje de Johnny Depp, un tipo de canciones, un tipo de música como es el jazz, como es el blues, interpretado, además, una serie de canciones interpretadas por Billie Holiday, dándonos a entender del tour de force trágico realmente y triste que tiene John Dillinger dentro de lo que es, digamos, su existencia, ya que él sabe perfectamente que tarde o temprano le acabarán cogiendo. Es más, lo que es el final de la película es toda una declaración de intenciones de un personaje que ya se ve pues claramente acabado, claramente derrotado, y que él sabe que tarde o temprano acabarán cogiéndole, y le acabarán cogiendo de una manera más o menos violenta, pero que realmente su vida dentro de lo que es el mundo de Lampa, dentro de lo que es el mundo de los gángsters, de lo que es atracar bancos, todo eso irá terminando. Es más, hay una frase que le suelta a uno de sus compañeros, a Giovanni Ribisi, cuando van a atracar un tren que está lleno, pues, en uno de sus vagones de dinero, que Giovanni Ribisi le pregunta a John Dillinger: y después de este atraco, que va a ser tu definitivo, ¿dónde te irás? ¿Te irás a Cuba, por ejemplo? ¿Te irás? Dice, no, me iré muchísimo más lejos, donde prácticamente nadie puede encontrarme. Es decir, que John Dillinger realmente ya no se fía de nadie, porque prácticamente el FBI, a lo largo de la película, Melvin Purvis, con la ayuda de Stephen Lang, con la ayuda de los Rangers de Texas, le irán acortando poco a poco lo que es el margen de maniobra al personaje de John Dillinger. Y además con algunas secuencias de tiroteos realmente fantásticas, que ya os digo, elevan la categoría de la película al de obra maestra absoluta bajo mi punto de vista. Hay una secuencia que digamos que se compone de 3 secuencias de acción formidables, que son, digamos, el tiroteo en la casa de campo que tiene Babyface Nelson, uno de los amigos personales de John Dillinger, que es una película, mejor dicho, que es una secuencia de acción resuelta sin concesiones y además con una brutalidad absolutamente exacerbada. Es una de esas clases de tiroteos que están tan bien planificados que realmente el ruido de lo que son el sonido, los disparos de las ametralladores, de las pistolas, está forjado con un realismo que prácticamente es como el de Hit, como la película de Robert De Niro de Al Pacino, pero con un paso más allá, porque hay muchísimo más personajes pegando tiros, y entonces lo que hace Michael Mann es ir colocando la cámara, ya os digo, en el hombro de diversos personajes para que tengamos la percepción realmente de todo lo que tiene el personaje por delante en lo que es la hora del tiroteo final. Ya os digo que es un tiroteo como muy deudor del western clásico. Pero es que luego, además, dentro de lo que es esa secuencia, Babyface Nelson intentará huir, pero Christian Bale y sus hombres le perseguirán a lo largo de lo que es el bosque que tiene alrededor de la cabaña, en otra secuencia de persecución que digamos que se parece mucho a esa secuencia que yo os digo al principio de la película, que es como de síntesis, que es como esa persecución del ratón y el gato, como del cazador y el cazado, que es la presentación del personaje de Christian Bale. Y finalmente, como si fuera como una persecución a caballo, pero evidentemente de los automóviles, en un coche que roba
Nelson, que roba Babyface Nelson, y en otro coche en el que va el personaje de Melvin Purvis, Christian Bale, pero si os dais cuenta no va dentro del coche, sino que va fuera del coche disparando con la ametralladora, y además en plena noche, en la que la iluminación está subordinada a lo que es, digamos, la luz de lo que son los disparos, de todo lo que son los tiros de las pistolas, de las ametralladoras. Por eso os digo que Enemigos Públicos es una película que es un ejercicio de estilo visual, es una auténtica experiencia audiovisual. Además, siempre que Michael Mann filma un tiroteo, no hay ni banda sonora ni diálogos, para que el sonido sea el que narre directamente. El sonido del silbido de las balas, de lo que son las balas cortando el viento, todo eso, de las explosiones, de lo que son los coches, de lo que son, digamos, los quejidos de las personas que van muriendo a lo largo del tiroteo, en la que no hay, digamos, una escena de diálogo. Incluso también en las secuencias donde hay banda sonora, tampoco hay diálogos y no se utilizan efectos de sonido, para que el espectador se meta dentro de lo que es la historia, pero que también la viva a través de la banda sonora. Ya os digo que Michael Mann utilizó en esta película las canciones y la voz de Billie Holiday para ambientar diferentes secuencias de lo que es la película. Pero es que además también tiene una partitura excelente de uno de los grandes compositores de los años 90 y de principios del siglo XXI, que es Elliot Goldenthal. Elliot Goldenthal fue el compositor de la partitura de Alien 3 y de Entrevista con el vampiro sin ir más lejos, que eran unas bandas sonoras sobrias, muy tétricas, muy atmosféricas, como muy tenues, en lo que es, digamos, el color de la partitura, de la banda sonora, por así decirlo. Digamos, como un color, digamos, un poco tenue, un poco sombrío, un poco oscuro. Realmente como Michael Mann nos cuenta la película. Yo creo que la película, que no fue saludada desde un punto de vista, digamos, demasiado amable por parte de diversos sectores de la crítica, es que Michael Mann tiene como un tono demasiado sombrío en algunos momentos del film, y que cuesta a veces intentar empatizar con los personajes, aunque evidentemente Michael Mann sabe que, siendo John Dillinger el protagonista, que es Johnny Depp, va a ser difícil empatizar con lo que es un villano, pero que es que a la vez John Dillinger es el villano y el héroe de la función. El villano porque evidentemente es el atracador de bancos, es uno de los capos mafiosos, es el amigo de Frank Nitti, es digamos, el que tiene contactos con todos los mafiosos del Chicago de la época. Y que el personaje de Christian Bale es como si fuera el auténtico villano, el que quiere dar caza, digamos, a nuestro protagonista. Pero digamos que ahí se establece un juego de ambigüedades bastante interesante y hasta cierto punto incluso surrealista. La secuencia en la que Johnny Depp va dentro del coche cuando le han atrapado y lleva al estado de Indianápolis, donde le van a encerrar en la cárcel, y va saludando con la mano, como si fuera, digamos, una estrella de cine o como si fuera un rey, a un montón de personas que se van agolpando en una calle para ver, digamos, a ese atracador de bancos tan famoso, choca bastante con lo que es la naturaleza del personaje, que es una naturaleza violenta, es una naturaleza de criminal, pero es una naturaleza en el que provoca simpatías, digamos, a lo que es todo lo que son los ciudadanos de las ciudades, los civiles realmente. Por lo tanto, es una película en ese sentido bastante ambigua, pero claramente, pues digamos, como muy esclarecedora de lo que incluso estos villanos, estos atracadores de bancos o incluso estos capos mafiosos representaban, digamos, hasta cierto punto para lo que eran los ciudadanos de Estados Unidos de los años 30. O sea que es realmente muy chocante ver cómo unos ciudadanos estuviesen como aupando a un auténtico criminal, pero así lo hacen. Incluso los periodistas también, si os dais cuenta, le tratan como una auténtica estrella de cine. Cuando es trasladado a Indianápolis, cuando baja del avión, en una secuencia realmente fascinante, como está planificada por parte de Michael Mann, además las luces, además iluminada por las luces de los flashes, de las cámaras, de los fotógrafos. Por ejemplo, si en la secuencia de los tiroteos la luz eran realmente las luces de los tiroteos, de las balas saliendo de las ametralladoras, aquí las luces, dentro de lo que es la llegada de John Dillinger al aeropuerto y su traslado al coche hasta lo que es la cárcel, las luces son las de los flashes de los paparazzis, de los paparazzis, de los fotógrafos en ese momento, de los periodistas.
Es decir, que utiliza, digamos, Michael Mann, elementos de la escenografía, para su puesta en escena. Es decir, no tira en ningún momento de una luz artificial para que todo sea como muy iluminado, sino que lo hace desde un punto de vista realista. Es el estilo realmente que tiene Michael Mann. Pero eso digamos que es la forma, pero en el fondo es una auténtica historia totalmente clásica de cine negro, en lo que es la banda sonora, el tratamiento de personajes, la evolución de los mismos y luego también todos esos ambientes que hemos visto en tantas películas de cine negro, en lo que se refiere al ambiente de los gángsters, es decir, lo que son los garitos clandestinos. Hay una serie de garitos que tiene de apuestas clandestinas, que tiene una serie de amigos de John Dillinger, lo que son los pisos francos que utiliza John Dillinger para estar huyendo constantemente de la mafia, la presencia de ese abogado digamos, de un bufete importante con mucha labia para intentar, digamos, ganar los juicios que tiene y para que los jueces dejen en libertad a John Dillinger. Es decir, tiene una serie de elementos como muy característicos del cine negro de la época. Es decir, si esta película se hubiera estrenado dentro de los años 30, de los años 40, se hubiera convertido en un clásico instantáneo. Pero yo creo que Enemigos Públicos, por desgracia, es un título que dentro de la filmografía de Michael Mann no es de los más, por así decirlo, no es de los más reconocidos. Pero sin duda es de los de, por así decirlo, técnicamente, argumentalmente e interpretativamente, dentro de lo que es su filmografía, de los más conseguidos. Ya os digo, brillan con luz propia el duelo interpretativo entre Johnny Depp y Christian Bale, que a pesar de tener dos estilos de interpretación diferente, dan lo mejor de sí. Un arco narrativo en donde los personajes evolucionan, y evolucionan en progresión geométrica. Es decir, los personajes al principio de la película no van a ser los mismos al final. Es más, el personaje de Christian Bale al final de la película, que él intenta no matar, sino atrapar a John Dillinger a la salida de ese cine, en el que John Dillinger ha visto una película que se llama El enemigo público número 1, protagonizada por Clark Gable, por William Powell y por Myrna Loy, un clásico. Él se ve como muy reflejado en esa película, en el personaje Clark Gable, en el que dice, tarde o temprano tendremos que caer y unos ganarán y otros perderán. Lo que dice el personaje de Clark Gable en esta película. John Dillinger va recapacitando y sabe que él, evidentemente, no va a tener un final feliz. Y él sale directamente de lo que es el cine y sabe que le están vigilando. Él es muy inteligente, él sabe cómo manejarse dentro de todo lo que son los ambientes incluso policiales. Es decir, camuflándose, poniéndose un bigote, dejándose el bigote, poniéndose unas gafas, con un sombrero muy característico, un tipo hippie japa. Luego también lo que es su vestimenta, es decir, sabe camuflarse debido a su inteligencia. Ya os digo que el personaje de John Dillinger en esta película va como un paso más adelante de lo que es el FBI. Pero claro, el FBI tiene que tirar ya mano de unos personajes un tanto indeseables, como es el personaje de Stephen Lang, el Ranger, el líder de los Rangers, que terminará acabando con su vida. Con un disparo prácticamente, se puede decir que por la espalda. Es decir, un disparo por la espalda como si fuera un auténtico cobarde. Un método que Melvin Purvis no le gusta en absoluto. Es más, al final de la película, cuando Stephen Lang y Christian Bale se ven las caras, cuando ya está delante de ellos el cadáver de Johnny Depp, el cadáver de John Dillinger, con la mirada, es decir, ya os he mencionado que Christian Bale basa su interpretación en su poderosa mirada, se le queda mirando a Stephen Lang como diciéndole, es que este no era el método que yo quería, por el cual yo quería que fuese atrapado John Dillinger. Pero también hay una justificación de todo esto, ya que J. Edgar Hoover había perdido parcialmente, digamos, la confianza en Melvin Purvis, que en un título, en un rótulo al final de la película dice que terminó dejando el FBI a mediados finales de los años 60, y que claro, no podía, los Rangers de Texas, Stephen Lang y su grupo de Rangers, no podían dejar escapar de nuevo a John Dillinger y que evidentemente no podían arriesgarse a dejarle escapar por enésima vez, sino que había que acabar con su vida, aunque fuera con un tiro desde la espalda. Y claro, es un tiro que, debido a todo lo que es la metodología del FBI, Melvin Purvis no estaba de acuerdo, pero que todo esto detrás de ello estaba J. Edgar Hoover.
y también una serie de personajes que ya se estaban empezando a cansar, digamos, de la actitud de John Dillinger, de todos estos atracos a los bancos, y que ya estaba revolucionando el FBI y que podían, evidentemente, si le cogían, pues ir atando cabos para ir desmantelando poco a poco la gran red de los gángster y de los atracadores de bancos en ese momento. Dentro de lo que es la puesta en escena, cabe destacar que Michael Mann hace de Enemigos Públicos una película violenta, pero no en lo que se refiere a la presencia de sangre. Es decir, esto no es una película de Arthur Penn y no es una película de Sam Peckinpah. Es decir, lo que hace Michael Mann en esta película es virtuosismo visual, como ya os he dicho anteriormente. Y lo que hace es tener numerosos tiroteos, con numerosos muertos, todo hay que decirlo, pero que no se puede decir que sea una película donde se vea la sangre como un elemento narrativo más, es decir, como un elemento gratuito. Prácticamente se puede decir que sangre se ve muy poquita o prácticamente nada, pero los tiroteos son muy violentos. Son violentos pero nada gráficos desde el punto de vista en lo que se refiere a la violencia gráfica de lo que es la sangre. Es decir, no son películas, no es Enemigos Públicos una película sanguinolenta como lo pudo ser la primera parte del Padrino o como lo fue Bonnie y Clyde, sino que es más al estilo del viejo Hollywood. Es decir, Michael Mann con esta película yo creo que homenajea a películas como Scarface, El terror de Lampa, de Howard Hawks de 1932, o como Chicago años 30 de 1958 de Nicolas Ray, protagonizada por Robert Taylor y por Steve Charisse. Es de ese estilo de películas, en la que nos cuenta la vida, digamos, de un capo mafioso, la vida de un abogado, la vida de un gángster, pero desde un punto de vista también personal, porque John Dillinger también se nos muestra en la película como un hombre que se enamora del personaje de Marion Cotillard. Es más, la última secuencia de la película está dedicada al personaje de Marion Cotillard, cuando Stephen Lang se dirige a ella y la dice: quería a usted expresarle las últimas palabras que dijo John Dillinger, y es hasta la vista, Mirlo Blanco. Y es cuando en un primer plano, juego de plano contra plano, vemos a Marion Cotillard que ella se echa a llorar, porque ella está enamorada realmente. Había encontrado, por así decirlo, al hombre de su vida, aunque este no fuese realmente, digamos, ni el villano ni el héroe de su vida, sino que era el hombre de su vida. Ella le veía completamente como un hombre, como no como su marido, sino como su pareja, su novio, su enamorado. Pero que evidentemente ella sabe perfectamente que el final, digamos, está cerca, es decir, no durará todo para siempre. Y aunque John Dillinger tiene, digamos, unas aspiraciones muy fantásticas al principio de la película, según va avanzando el film, según van cerrando el cerco, o sea, acercándose cada vez más, atrapando a lo que son sus compañeros, él llega un momento que él está solo. Y al estar solo, llega un momento que coge el coche, se va de una escena en la que acaban de atrapar a su novia, al personaje de Marion Cotillard, que la tienen además en un piso franco, completamente vigilada, porque saben que John Dillinger tarde o temprano irá a por ella, pero que claro, al saber que está todo lleno de policías y al verse solo, John Dillinger se echa a llorar. Además, en una secuencia muy emotiva en la que él coge el coche, se va llorando de la escena en la que acaban de atrapar a lo que es a Marion Cotillard, a Billie, a su pareja, en clara alusión a la cantante Billie Holiday, que es una de las componentes de la banda sonora que de las canciones de la película, y que claro, muestra la cara emotiva del personaje de John Dillinger. Por eso os digo que no es un villano al uso en esta película el personaje de John Dillinger, el personaje que interpreta Johnny Depp. Es un villano, puede matar, puede atracar bancos, pero evidentemente Michael Mann también nos lo expresa desde un lado emotivo, de esa emotividad con su enamorada. Al igual que el Robert Taylor estaba protegiendo al villano, al gángster que era Al Capone en Chicago años 30, y que Steve Charisse sabía que era el abogado de un criminal, pero Steve Charisse termina enamorada de Robert Taylor, de ese abogado. Aquí Marion Cotillard es exactamente el mismo personaje. Es decir, ella sabe que está enamorada de un personaje que seguramente no podrá tener un final feliz, porque no es que sea John Dillinger un abogado de un criminal, es que es el criminal realmente. Y evidentemente puede no tener un final feliz. Por eso, digamos, como os he dicho anteriormente, el personaje de Marion Cotillard es, digamos, la que representa o la que simboliza la tragedia o el sufrimiento dentro de lo que es la película. Es la que tiene el componente más humano.
El componente, digamos, ortodoxo, el componente policíaco, está más expresado en el personaje de Christian Bale. Y el personaje de villano héroe o héroe villano es el de John Dillinger, interpretado por Johnny Depp. Esta película es además, yo creo que como un claro homenaje por parte de Michael Mann tanto al cine negro, y yo creo que si esta película lo hubiese dirigido realmente, si hubiese, por ejemplo, esta película hubiese sido filmada por Howard Hawks o por, digamos, por John Huston o por Henry Hathaway, realmente le hubieran sacado también bastante jugo al asunto. Porque tanto Henry Hathaway como John Huston, el director, por ejemplo, de La jungla de asfalto, otro gran clásico del cine negro, o como Howard Hawks, de la parte de Scarface, evidentemente, pues hubiesen tenido también prácticamente un guión sembrado para una de las obras maestras de estos grandes directores. Pero yo creo que Enemigos Públicos de Michael Mann es una película que no se queda, digamos, atrás. Es una película que no solo homenajea el cine negro clásico, incluso es una película, como yo os digo, es una película que tiene tintes de western. Es una película realmente que es como una película del viejo cine negro, pero filmada al estilo contemporáneo. Es una película que realmente se cuida mucho el apartado sonoro, la banda sonora y sobre todo ese magnífico duelo interpretativo. Para mí esta película, Enemigos Públicos, es todo un clásico ya del cine contemporáneo y una de esas pocas representaciones dignas que hemos tenido del cine negro, junto con Camino a la Perdición, junto con El Irlandés y sobre todo, evidentemente, con la última gran película de cine negro de todos los tiempos, mejor dicho, de los últimos tiempos, que es L.A. Confidencial, de Curtis Hanson, sin ningún género de dudas. Una auténtica maravilla que también tenéis aquí comentada en el canal. De hecho, ya tenéis comentadas las las cuatro. Enemigos Públicos, Camino a la Perdición, L.A. Confidencial y El Irlandés, que son las cuatro grandes películas de cine de gángsters y del cine negro de los últimos tiempos. Para mí puede que la mejor entre las cuatro puede que sea evidentemente L.A. Confidencial, por ser la más completa. Y al igual que aquí se hace una representación, o mejor dicho, en L.A. Confidencial se hace una representación, una fotografía de ese Los Ángeles de los años 40, de los años 50, aquí se hace una representación del Chicago de los años 30, que podría haberse llamado también, como el clásico Nicolas Rey, Chicago años 30. Enemigos Públicos, ya os digo, es una película realmente a reivindicar a día de hoy. Un auténtico clásico instantáneo y que yo estoy con aquellos críticos que exponen que es una obra de arte dentro de la filmografía de Michael Mann. Es un ejercicio de virtuosismo, un ejercicio de estilo del propio Michael Mann y que además, contando con el buen hacer de actores como Christian Bale, como Stephen Lang, como Johnny Depp, como Marion Cotillard, como Stephen Dorff, David Benham, Giovanni Ribisi, realmente es una película que se ve prácticamente sola, a pesar de su largometraje, 2 horas 20. Se toma su tiempo, pero es una película cuyo ritmo en ningún momento decae. Es una película que no le falta ni le sobra ningún plano. Es una película que en cada diálogo, en cada secuencia, nos cuenta algo distinto, que en cada diálogo, en cada secuencia, en cada plano, en cada momento hay como una pincelada que te recuerda al cine negro clásico. Es decir, sabe cuidar la planificación Michael Mann, sabe cómo homenajear realmente a ese cine que él quería homenajear, realmente el auténtico cine negro clásico. Con Enemigos Públicos se puede decir que del año 2009 es uno de los últimos grandes films de cine negro del cine contemporáneo, junto con El Irlandés, Camino a la Perdición y L.A. Confidencial. Esta clase de género ya últimamente ya prácticamente no se perfila en Hollywood, como muchísimos géneros que prácticamente han desaparecido, pero que Enemigos Públicos es una película a tener en cuenta dentro de lo que es el cine negro y como uno de los últimos exponentes del cine negro contemporáneo y además apelando al cine negro de la mejor etapa del Hollywood, del Hollywood clásico de los años 30 y de los 40, la época dorada del cine negro. Evidentemente mucho de este género influenciado por el realismo poético francés, del cual dentro de poco os hablaré y además en bastante profundidad. Espero que os haya gustado este pequeño regreso que he tenido después de una semana de asueto, pero bueno,
yo creo que Enemigos Públicos es una película que me quedaba por comentar, fue la segunda de la encuesta, para mí la mejor con diferencia era Enemigos Públicos, todo hay que decirlo, esta película le da 800.000 vueltas a Top Gun, porque es una película que evidentemente está hecha por un gran autor, y es una experiencia audiovisual realmente extraordinaria, como todas las películas de Michael Mann, con esa cámara al hombro en donde vemos la perspectiva, digamos desde el punto de vista del personaje que tenemos al lado, ya sea los protagonistas, la cámara moviéndose incluso en algunos planos de una manera, digamos, levemente, de una manera muy intencionada, aportando ese tono semi-documental que Michael Mann le suele dar a sus películas, y con una colorimetría muy estudiada según el estado emocional dentro del arco narrativo de los personajes. Enemigos Públicos, del año 2009, de Michael Mann, y protagonizada por Johnny Depp, por Christian Bale y por Marion Cotillard en sus personajes principales. Una auténtica joya del cine contemporáneo. No os la perdáis. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que tengáis una feliz velada y hasta mañana.